Y hoy lo que estamos festejando, digo esto, en este único feriado que va a ser por única vez, es el bicentenario de la bandera. Y te voy contando que ahí tengo del otro lado de la línea, voy a decir así, un amigo, lo tengo a Javier Garín, y más de uno dirá quién es Javier Garín. Javier Garín es el autor, digo, de entre otros libros, de Manuel Belgrano, Recuerdo del Alto Perú, un abogado de pensamiento nacional y popular, también un defensor de los derechos humanos, que dentro de sus libros resaltan el de Belgrano, y un libro que también escribió sobre Monteagudo. Pero me parece, digo, más que interesante hablar hoy con Garín en este día, que es cuando Belgrano por primera vez presenta nuestra bandera, nuestra bandera ahí en ese celeste azulado, no celeste, sino en ese azulado y blanco. Javier, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece, acá por Keos FM, la 90.1 de La Plata. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro, gracias a vos, ahí por, te dejamos pasar la primera hora, ayer cuando me comunicaba con vos, después de las 9, para dejarte dormir un poquito más por el día del feriado. Bueno, muchas gracias. Contanos vos, Sí. ¿qué apreciaciones de Belgrano haces en este día? Y la verdad que lo primero que hay que destacar, porque muchas veces no tenemos conciencia clara de lo que es el acto en sí, el acto político de creación de la bandera nacional por Belgrano, en las circunstancias en que lo hace, y la decisión, lo que significaba esa decisión en ese momento. Belgrano toma esta decisión de presentar una bandera ante las tropas en circunstancias en las cuales la revolución realmente andaba bastante mal, había sufrido varios reveses militares, sobre todo el más importante había sido la derrota de Huaki en el Alto Perú, y se encontraba cercada prácticamente la revolución desde el Alto Perú por las tropas que venían descendiendo, que después Belgrano tuvo que ir a hacerse cargo del Ejército del Norte y hacerle frente, que es otro de los episodios en los cuales se cumplen este año 200 años, el episodio de el éxodo jujeño y la batalla de Tucumán. Y por otro lado estaban las tropas en Montevideo, que también era un bastión realista y que dominaba con sus embarcaciones el Río de la Plata. A Belgrano lo mandan a construir unas baterías de costa en inmediaciones de lo que era una pequeña villa en Rosario, una población muy pequeña en ese momento, y él bautiza a las baterías con los nombres de Independencia y Libertad. Eran una de un lado del río y la otra en la isla de enfrente, con la finalidad de prevenir cualquier desembarco de las tropas realistas en ese lugar. Y al hacerlo es cuando decide izar la bandera. Y ya el nombre que les había dado a las baterías era un nombre simbólico, en lo que él intentaba representar de alguna manera los dos objetivos de la revolución: libertad en el sentido de lucha contra el despotismo, fin del despotismo, respeto de los derechos humanos, de los derechos individuales, de los derechos políticos del pueblo, y independencia, que era el fin de la colonia española, pero también de toda otra dominación extranjera. En ese momento el triunvirato había adoptado una política que se venía llevando adelante prácticamente desde el momento mismo de la revolución, que era simular que se trataba de un gobierno erigido en lealtad al rey Fernando VII, que se encontraba cautivo de Napoleón. Y había una fuerte presión diplomática de Inglaterra para que no se decretara la independencia, ni se confesaran la finalidad independentista, porque Inglaterra pretendía que
que las autoridades, digamos que España, evitar cualquier incidente de tipo diplomático, ya que quería contar con el pueblo español y las autoridades españolas en su lucha contra Napoleón. Entonces, Belgrano adopta esta decisión de crear una bandera, primero en un momento en el cual no estaba claro la suerte de la revolución, era un momento de crisis, y segundo, en contra de la política que estaba llevando adelante el gobierno revolucionario. Este acto le mereció a él varios disgustos, digamos. Fue reprendido severamente en varias oportunidades. Y él decide izar una bandera como un signo distintivo de las tropas revolucionarias para América del Sur, que este es otro hecho que nosotros no tenemos en cuenta. Hablamos de la creación de la bandera nacional como si hubiera estado en la mente de Belgrano, la idea de crear un signo para una Argentina que en ese momento no existía. Él tenía en vista la lucha de América del Sur por su independencia, y de esa manera lo expresa cuando los hace jurar a los soldados, que les dice: juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. Es decir, que él concibió la bandera con un sentido continentalista. Después las circunstancias hicieron que no se pudiera consumar esa unidad continental, pero fue una de las aspiraciones de importantes sectores revolucionarios, entre ellos Belgrano, Castelli, Monteagudo, San Martín, que tuvieron esa mirada continental más que local. Javier, digo, a ver, te pregunto esto, pregunto y cuento esto a la vez a la audiencia y te pregunto a vos, ¿es verdad lo que vos decías recién, que la revolución andaba bastante mal? O sea, esos 2 primeros años del 10 al 12, en algún momento la revolución estuvo extraviada y estuvo a punto de fracasar. Hay cartas de los principales referentes de la revolución, o sea, mandando al rey de España, el mismo Belgrano a Carlota, a la infanta Carlota, a Brasil. Podemos decir que a partir de esto aparece el mejor Belgrano. Belgrano ya se saca las dudas, las contradicciones internas que tiene, y aparece de ahora el más, desde este momento hasta su muerte aparece el mejor Belgrano. Sí, sin duda. El mejor Belgrano, pensándolo en términos de revolucionario, en términos de argentinidad, de Latinoamérica, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Sí, pensemos que Belgrano era un funcionario del rey. Él trabajaba era el secretario del consulado, lo habían designado en ese cargo porque había sido un estudiante muy destacado, y en cuanto se recibió fue uno de los primeros secretarios de consulado de toda América. Es más, le pidieron a él que propusiera a los posibles candidatos para ese mismo cargo en otros virreinatos. Era un hombre que estaba bien visto, que tenía buenas referencias, y que realmente se desempeñaba con mucha lealtad. Incluso cuando se producen las invasiones inglesas, Belgrano decide fugarse a la banda oriental para evitarse tener que jurar, como hicieron muchos otros funcionarios, evitar tener que jurar lealtad a su majestad británica. Él en secreto cruza el río de la Plata y se va a la banda oriental. Pero siempre había sido también un hombre convencido en las ideas que él dice que recibió en su juventud, que eran las ideas entonces en boga del liberalismo político, del respeto a los derechos humanos. También era un hombre que tenía un pensamiento económico
muy avanzado para la época, que veía a las colonias realmente en un atraso espantoso y creía que una de las funciones del gobierno tenía que ser promover la agricultura, la industria, el comercio, las actividades económicas y el bienestar de la gente, ¿no? Y la educación. En este sentido, él intentó llevar adelante estas ideas bajo el régimen colonial y descubrió bien pronto que era imposible, que lo único que les interesaba a los funcionarios coloniales era sacar el mayor provecho posible de las colonias y nada más. Entonces poco a poco se va convenciendo junto con su primo Juan José Castelli, que fue el hacedor prácticamente del 25 de mayo, y otros patriotas, de que la única solución era luchar por la independencia. En el momento de las invasiones inglesas, él tiene una conversación con un jefe británico que le plantea la posibilidad de que la reina de Inglaterra apoyara una secesión de las colonias, y él realmente no lo consideraba en ese momento posible, y tampoco era ingenuo, y le contestó que los lugareños preferían al amo viejo o a ninguno, porque sabía muy bien que detrás de una propuesta inglesa seguramente había una intencionalidad política que no era precisamente la de favorecer a las colonias, ¿no? Entonces, con este grupo de patriotas comienzan a gestar la idea de promover un gobierno propio, promover los intereses del país. Y realmente, a partir del momento en que se produce la revolución, él se entrega con alma y vida, teniendo muy poca experiencia militar. Había participado de un episodio de la resistencia contra los ingleses. Él asume la conducción del ejército que fue en campaña al Paraguay, y después, una vez más, lo vemos apartado del centro de la escena revolucionaria, cuando el mismo día justamente que él iza la bandera, sin saberlo, en Buenos Aires lo nombran para el cargo de jefe del ejército del Alto Perú, el ejército del norte, el ejército que acababa de ser derrotado y que venía en retirada, en el cual estaba como autoridad Pueyrredón, el cual simuló tener una enfermedad más grave de la que tenía para poder librarse de esa jefatura, y no consiguieron a ningún jefe político, a ningún político o militar que quisiera hacerse cargo de ese ejército, y Belgrano, con el sacrificio y la voluntad que lo caracterizaba, va a hacerse cargo del ejército del norte en las peores circunstancias, con órdenes claras del triunvirato de llevarlo en retirada hasta Córdoba. Y luego, una vez que se encuentra en el terreno, él comprende que esa retirada hasta Córdoba iba a ser fatal para la revolución, y decide, llevar adelante, organizar una resistencia, contrariando las órdenes reiteradas del primer triunvirato, organizar la resistencia primero en Jujuy, después en Tucumán. Cuando se produce el éxodo, él dispone la retirada en masa de la población jujeña, como una medida de resistencia activa, para que no fuera un simple abandono del territorio del enemigo, sino un acto político y militar de resistencia. Él decide incorporar a todas las clases populares a la lucha revolucionaria, para que no fuera solamente una pelea entre Buenos Aires y Lima, como se presentaba hasta ese momento, sino que fuera realmente una guerra popular. Él decide presentar batalla en Tucumán en contra de las órdenes del gobierno, incorporando a los indios, a los gauchos, a los paisanos, a la gente de la ciudad, a la gente de la campaña, y logra un triunfo que
quizás el más importante de toda la revolución. Hubo dos grandes triunfos en esa primera etapa de la revolución, que fueron el de Suipacha, en 1811, y la batalla de Tucumán, en 1812, del cual en septiembre se van a cumplir también el bicentenario, que fue tan importante esta batalla, que en su época se la conoció como el sepulcro de la tiranía. Siempre nos recuerdan en la escuela y en la enseñanza habitual, en la cual la figura de Belgrano aparece bastante denigrada, ¿no? Las batallas que perdió. Nos hablan siempre de Vilcapugio y Ayohuma, porque parece que eso hubiera sido el preludio para que después ingresara San Martín y nos liberara, ¿no? Porque esta es un poco la secuencia que nos presenta la historia oficial. Pero lo cierto es que la batalla de Tucumán, que fue una batalla popular en la que participó todo el pueblo, en la que participaron tropas de jujeños y de tucumanos que se habían incorporado, fue la verdadera batalla que afianzó la Revolución de Mayo, porque si se hubiera perdido significaba que el enemigo realista habría avanzado por todas las provincias bajas, como se conocían en ese momento de la Argentina. Y el freno que le puso Belgrano a la invasión tuvo una significación política y militar continental, cosa que hemos olvidado, o no se nos enseña habitualmente. Fue una batalla extremadamente importante, y después esa victoria fue consolidada con la batalla de Salta, en donde Belgrano demostró una gran habilidad como militar. Pero bueno, parte del proceso de desvalorización y ocultamiento de la figura de Belgrano ha consistido, entre otras cosas, en hacernos olvidar o restarle valor a estas grandes batallas, ¿no? Bien, Javier, 9:32 de la mañana, te voy despidiendo. Che, muchísimas gracias por tu paso acá por No es lo que parece, y recordando, a este gran patriota que, para mi gusto, quizás el más humano, el más humano de todos, los grandes próceres que tuvimos en la Argentina, ¿no? Sí, fue un hombre que se caracterizó justamente por su humanitarismo, un hombre que mandaba a respetar y tratar bien a los prisioneros, que desterró los malos tratos, las torturas y los fusilamientos a los prisioneros, que cuando ganaba alguna batalla disponía que se les diera cristiana sepultura tanto a los muertos propios como a los muertos del enemigo. Un hombre que dio ejemplo permanentemente de respeto a los derechos, de rectitud, realmente extraordinario. Y yo digo que el verdadero padre de la patria argentina es Manuel Belgrano, porque es el hombre que la forjó desde el primer momento, porque él estuvo hasta la más pequeña conspiración de la época virreinal para ir generando la posibilidad de una patria independiente. Fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo, y fue el hombre que puso el pecho a las balas en los momentos más difíciles. Y esto no es para menoscabar a San Martín. San Martín tuvo una trascendencia más continental, ¿no? Su proyección fue de índole continental. En el terreno local fue Belgrano realmente el verdadero artífice de la revolución y quien la consolidó. Vos fijate, hablamos de la batalla de Tucumán hace un momento. La batalla de Tucumán duró 2 días. El combate de San Lorenzo, por el cual hay una marcha que lo glorifica como un episodio fundamental de la independencia, en realidad no tuvo ningún valor político y militar. Fue un pequeño combate que duró 12 minutos y cuya trascendencia consistió básicamente en el estreno de los granaderos a caballo, pero no tuvo ninguna trascendencia. Y sin embargo, no recordamos o recordamos muy poco estas 2 grandes batallas que se dieron en el territorio argentino y que expulsaron para siempre
a los colonialistas que fueron Tucumán y Salta. Por eso yo sostengo que hay que rever nuestra historia, hay que volver a plantear muchas cosas. Me parece muy bien que haya una posibilidad de contar con un revisionismo que debe ser no solo del papel de Rosas y de los caudillos, sino también de nuestras guerras de la independencia, porque está muy deformada la enseñanza de lo que pasó, ¿no? Y bueno, yo te agradezco, ojalá sirva estos 200 años, este bicentenario de la bandera, para volver a resaltar, poner en su lugar a Belgrano y recordar que algunas de las cosas que él planteaba todavía siguen vigentes, porque todavía tenemos que afianzar los gobiernos populares en América del Sur y todavía tenemos amenazas colonialistas y sin ir más lejos, en el Atlántico Sur, una parte de nuestro territorio nos ha sido despojada, hemos sido usurpados y tenemos una presencia militar que nos amenaza, con lo cual aquello que por lo cual peleaba Manuel Belgrano todavía sigue en pie, ¿no? Bien, Javier, muchísimas gracias, que tengas muy buen día, muchísimas gracias por pasar por No es lo que parece, por Keos FM 90.1 de La Plata. Gracias a ustedes, hasta luego.